firmó entre el gobierno Uribe y los paramilitares, que también tuvo cualquier cantidad de cosas que todos sabemos que no fueron por el orden que debían ser. Ellos se van a ir del territorio hoy, pero los que vamos a seguir en el territorio sufriendo las secuelas de la guerra somos nosotros. Bueno, la situación en Buenaventura en este momento es un poco tensa en algunos territorios, sobre todo en territorios que ya están como marcados. Como sabemos, hay una disputa por parte de grupos armados ilegales por el territorio, y entonces hay un grupo que ha ido ganando terreno, y los terrenos que no se ha ganado los sigue disputando con el grupo, con los grupos que tienen presencia en esas zonas donde ellos quieren tener mayor acogida. Entonces la Comuna 7, que es inclusive la comuna donde yo nací, que compone el barrio San Francisco, Kennedy, San Luis, Eucarístico, Juan 23, es una comuna que hoy está siendo muy azotada por la violencia. Entonces en esas comunas se está viviendo hoy el flagelo más fuerte de la violencia, la intranquilidad, la zozobra, el miedo sigue siendo vigente, sobre todo en ese territorio de la ciudad. Esa es la Comuna 7 y la Comuna 8 son como las zonas donde hoy lamentablemente se vive con mayor fuerza todo este tema de la violencia, y pues lamentablemente la capacidad institucional o la institucionalidad no ha llegado a resolver parte de la problemática, y se ha dejado casi como que la situación a merced de quién pueda ganar la batalla entre esa disputa entre ambos grupos que están allí disputándose ese territorio. ¿Y esos que se disputan el territorio son paramilitares, son guerrillas, son delincuentes comunes? Bueno, estamos hablando de... se conocen como bandas criminales, ¿no? Que son las bandas criminales, pero pues mi lectura va mucho más allá de entenderlo de esa manera, porque pues por aquí han pasado todos los grupos armados ilegales, guerrilla en su momento, paramilitares, y yo siento que los paramilitares de gran parte del territorio de Buenaventura, que nunca se acogieron un plan de desmovilización, para mí siguen siendo paramilitares, es como una fuerza paramilitar, y yo siento que esa fuerza paramilitar lo que ha hecho es modificar su estructura, sobre todo en relación con el nombre, pero sus prácticas y quienes generan las prácticas podríamos decir que son exactamente lo mismo. Por ende, su línea, aunque sean bandas criminales, sigue siendo la línea más de lo paramilitar. Oye, Leo, el 25 de noviembre de este año se cumplen 5 años de que se firmó el acuerdo de paz en Colombia. En algún momento después de que se firmara ese acuerdo de paz con las FARC, ¿hubo un momento de respiro, un momento de paz en Buenaventura o nunca llegó la paz al territorio? No, o sea, la paz no ha llegado, y eso lo explico de la siguiente manera. Recordemos que cuando se firma el acuerdo de paz se firma con la guerrilla de la FARC, y en lo urbano Buenaventura no tenía en ese entonces presencia de guerrilla de las FARC. La FARC estaba más ubicada en zonas rurales como Yurumanguí, como el Naya, Cajambre, entre otros lugares. Entonces, algunos de los que se acogieron al plan de el acuerdo de paz lo que hicieron fue salir de esos lugares para luego acogerse a la zona veredal, ¿no? Pero los que no se acogieron continuaron en esos territorios de la ruralidad, generando las disidencias, pues generando sus realidades, pero que en ese momento, en esos lugares, de alguna manera hubo una pequeña tranquilidad, un pequeño respiro, pero en el caso de Buenaventura, la realidad de violencia continuó porque pues no dependía del acuerdo. Más bien podemos decir que el acuerdo lo que se esperaba era que el siguiente ejercicio fuera que en lugares como Buenaventura, que en lo urbano no tenían presencia de guerrilla, es decir, que no iba a haber ausencia de la guerrilla porque ya estaban los paramilitares, pues lo que se esperaba era que hubiera un ejercicio de desmantelación de esas estructuras a modo de que se pudiera recuperar la paz. Como producto sí el acuerdo de paz, pero desde la estrategia de poder sacar del territorio o quitar del territorio esos grupos armados ilegales, pero eso nunca pasó. Entonces, por ende, la realidad de violencia ha sido constante, que lamentablemente en ese momento no era con la fuerza que es hoy, porque hoy hay un recrudecimiento de la violencia, pero había violencia en ese entonces también.
Mira que cuando uno lee sobre Buenaventura, cuando uno oye las cifras de capital que se mueven por Buenaventura, es en un gran porcentaje de todos los recursos que entran a la capital, al país, de todo tipo de cosas, alimentos, electrodomésticos, todo. Siendo un puerto tan importante para el país y una ciudad tan importante para el país en ese sentido, ¿por qué siempre se ha mantenido en la total pobreza? Bueno, lo que pasa con Buenaventura es que uno es una comunidad que aunque la gente en Colombia no reconozca el tema del racismo, Buenaventura es una comunidad mayoritariamente afro, lo que implica, obvio, que se siga pensando desde el centralismo, desde el poder, de la estructura propia del sistema, que las comunidades negras, aunque hoy tengan derechos, pues no son consideradas como iguales en el término de derechos. Entonces, ha habido como esa desconexión del centro del país en relación con la corresponsabilidad o la responsabilidad que tienen sobre este territorio, pues precisamente porque no nos ven como pares, como iguales en términos de derecho. Entonces eso hace que haya como esas brechas. Uno. Lo segundo tiene que ver con que Buenaventura es un territorio que ya está pensado a 50 años, ¿no? La estructura de la Buenaventura futura ya está pensada, pero los que no conocemos esa estructura somos los que habitamos Buenaventura. Entonces, es muy difícil que alguien que pretenda sacarte a ti de un lugar te genere las garantías del lugar donde te va a sacar. Entonces, la pobreza se convierte como en esa manera de poder garantizar que en algún momento de la historia de la vida, pues voy a tener la posibilidad de ofrecerte una mejor calidad de vida en otro lugar y me va a facilitar también poderte sacar y poder ganar ese territorio para poder desarrollarlo a nombre o a favor de un sector determinado. Y te lo explico de la siguiente manera. Cuando tú ves el ejercicio del terminal de contenedores de Buenaventura TCU, que está ubicado en una zona, en un barrio donde antes hubo violencia antes de llegar el terminal, pues te das de cuenta que lamentablemente muchas veces los ejercicios de megaproyectos y de desarrollo se piensan el tema de inculcar miedo a través de estructuras ilegales para luego poder ganar espacio y poder avanzar hacia el ejercicio de comprar las tierras, y en el caso de las comunidades como negras e indígenas que tenemos derecho a la consulta previa, pues quede más fácil sacar a la gente cuando está atravesada por todo el ejercicio de lo que implica la violencia. Y allí también te vas a encontrar entonces con que cuando tú lees el informe del asedio a las comunidades negras, que lo escriben personas de España, en el momento en que se les va y se les dice allá que es que terminal de contenedores que tenía mayor inversión de gente de Barcelona, inversión catalana, entonces se les dice eso, y cuando ellos escuchan eso allá dicen, pues tenemos que ir a investigar porque no podemos permitir que nuestros ciudadanos estén allá generando ejercicios de vulneración de derechos, y luego escriben el informe Asedio a las comunidades negras en Buenaventura, que refleja gran parte de lo que estoy diciendo, que es que comprueba que de alguna u otra manera para el ejercicio ese de desarrollo de esa actividad portuaria, de ese megaproyecto, pues lamentablemente se desarrollaron acciones que vulneraban y violentaban los derechos de esas comunidades. Y luego la Buenaventura de hoy, en la Comuna 7, ya tiene una proyección en relación con que esa zona ya está pensada para que se desarrolle en complementariedad de lo que implica lo portuario. Recordemos que por la Comuna 5 y 7 va a estar lo que es el gasoducto, que se supone va a alimentar, va a permitir tener esa fuente de gas para distribuir con mayor facilidad a zonas más cercanas al Pacífico, y eso implica la necesidad de un territorio. Entonces, como los territorios se necesitan, es difícil o imposible que a la gente se le deje allí, porque si tú a la gente de la Comuna 7 y la Comuna 5, que no tienen acceso a agua 24 horas, sino como 6 o 8 horas, cuando tienen suerte, que no tienen las mejores condiciones en términos no tienen alcantarillado, no tienen condiciones de servicios óptimos de internet y demás, es con la condición de que el tener esas condiciones le va a permitir en el futuro decirle a la gente que usted tiene que irse de aquí porque acá va a tener agua, va a tener todo lo que no tiene acá. Y otro factor que alimenta eso, además de la pobreza y de la falta de servicios, es el tema de la generación de la violencia permanente en esos territorios.
Porque si tú estás en un territorio que permanentemente es acechado por la violencia, pues cuando a ti te vayan a decir tienes que ir, te van a comprar la casa, pues tú te vas, porque nadie quiere estar en un contexto permeado por la violencia donde sus hijos corren riesgo de ser reclutados, usados y vinculados, porque la familia está sacando a los jóvenes, porque no quieren que sigan siendo la cadena de alimentación de las estructuras ilegales. Entonces eso es lo que pasa en Buenaventura en relación con que la oferta laboral, las oportunidades, las pocas capacidades de desarrollo son muy mínimas, no son a beneficio de las comunidades, pero además de eso, pues lamentablemente tampoco le van a generar condiciones a la gente para que pueda vivir en dignidad en un territorio que necesitan que en 50 años esté habitado por la industria portuaria, hotelera, turística e industrial. Y eso necesita vaciado para que puedan llegar luego esas industrias, y la mejor forma de hacerlo es no garantizarle niveles de vida digna a estas comunidades. Bueno, entonces básicamente hay un plan de mantener la pobreza, hay un plan de mantener la falta de oportunidades, de la falta de servicios, con la idea de que ellos puedan, sí, llevar a cabo los planes de industrialización, comercio, gas, hotelería, pero no beneficiando a la comunidad. Exacto, tal cual es lo que pasa en Buenaventura. Y Leonardo, durante este paro nacional, una de las ciudades que estuvo más firme, con más dignidad, con más resistencia, fue Buenaventura, que todavía continúa. Cuéntame de esa experiencia del paro y de los jóvenes de Buenaventura, y se siente que se logró algo durante este proceso de resistencia. Pues mira, primero yo pienso que un logro valioso es reconocer el liderazgo de muchos jóvenes que estuvimos al frente. Segundo es el tema de poder lograr despertar conciencia en muchos ciudadanos. Yo pienso que el mayor logro es ir generando ese ejercicio de incidencia social en las comunidades y también incidencia política de alguna manera para que los que gobiernan logren entender que hay una fuerza que está dispuesta a defender sus derechos, porque en algún momento detrás de nosotros estuvieron buscando reuniones empresarios que se veían afectados por la dinámica del paro, ¿no? Que estuvieron buscándonos siempre para negociar, para decirnos que estaban dispuestos a apoyar a Buenaventura ahora sí, pero eso hace que se reconociera en algún momento que la fuerza juvenil estaba movilizando cosas, ¿no? Y esa fuerza juvenil ha venido teniendo un gran impacto en el territorio, no solo desde ahora, porque la fuerza juvenil con la que nosotros hicimos el ejercicio de resistencia es una fuerza que lleva más de 10 años trabajando en territorio, ganándole jóvenes a la violencia y construyendo también ejercicios de a poco y de a pie, ¿no? Que eso es súper valioso. Yo pienso que Buenaventura no ha tenido grandes cambios, pero logramos que en un momento Recuerda que nosotros, antes de que llegara el paro, nosotros ya estábamos en movilización, porque nosotros desde el 30 de diciembre pasado ya estábamos nosotros en calle. Enero nosotros la pasamos en las calles resistiendo, la pasamos febrero y logramos traer a todos los medios nacionales e internacionales para visibilizar la realidad de Buenaventura, y en ese momento se logró que disminuyera la situación de violencia. Luego, cuando llegamos al paro, logramos conectar con el paro nacional, darle continuidad a nuestro ejercicio de resistencia, que implicaba estar en las calles, que implicaba exigir mejores condiciones, y se volvió a mirar de una u otra manera en puntos muy leves, pero se volvió a mirar a Buenaventura y a generar una que otra condición. Y cuando el paro tuvo una baja, nosotros continuamos en resistencia, que fue cuando decidimos tomarnos la alcaldía distrital de Buenaventura por 15 días, sin permitir el acceso a los funcionarios públicos, y que eso terminó convirtiéndose en una mesa que luego está todavía en un ejercicio de un rifirrafe, pero que se mantiene como una negociación con la administración distrital para que pudieran generar garantías desde temas de seguridad, desde temas de generación de oportunidades, desde temas de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones que llevan años trabajando en territorio. Entonces, cuando todo se disminuyó en el país, nosotros seguíamos acá o continuamos en el ejercicio de resistencia permanente, que pues nosotros somos un territorio que se debe a la resistencia y que solamente va a sobrevivir desde la resistencia. Entonces, la resistencia se convierte para nosotros como en esa forma cotidiana de poder velar por la dignidad y por los derechos que tenemos, que eso es importante. Y yo pienso que hay un reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero además de eso una visibilización de los liderazgos, que para nosotros es valioso, porque eso es lo que ha permitido que muchos liderazgos no hayan sido atacados o no hayan sido violentados, asesinados o
o atacados precisamente por la visibilidad que nos permitió tener todo este tema del paro, y esa visibilidad nos permite hoy, ya en más frío, seguir haciendo cosas en territorio y seguir llegando a los espacios de toma de decisión para decir esto no está bien, hay que hacerlo de esta manera, y mantener activa la llama también de la resistencia, que en cualquier momento, en cuando haya vulneración masiva sobre los derechos de nosotros, pues nos toca activarla, ¿no? Leo, históricamente Buenaventura no se ha caracterizado por una alta participación democrática, y pues se tiene en forma anecdótica la percepción de que la mayoría de gente, debido a la situación de pobreza, termina vendiendo el voto. ¿Tú crees que después de este paro y a puertas de las elecciones del 2022 va a haber una conciencia social más grande, va a haber un nivel de resistencia más grande, tal vez un proceso de conciencia o de lucha por ese derecho al voto y por participar más? O traducir esa lucha a un ejercicio democrático, el efecto va a ser mínimo. ¿Tú crees que vamos a ver más votos libres? Pues yo pienso que de 2017 hacia acá, Buenaventura empezó a sufrir unos cambios importantísimos. Y esos cambios, por ejemplo, te los voy a contar. Cuando Buenaventura en 2017 hace el paro cívico, hace 4 años, Buenaventura logra, por ejemplo, que quienes se habían hecho elegir en nombre de Buenaventura y mantenían en el Congreso ya no llegaran, porque la población a partir de ahí logra tomar conciencia y decide optar por otras formas, por otros votos, ¿no? Y en ese preciso momento también pasa de que mucha de la población que venía siendo acompañada en 2017 por Alexander López acá en Buenaventura, pues Alexander tuviera una votación muy significativa, precisamente porque la gente empezó a reconocer ese liderazgo que, si bien no era Buenaventura, estaba acompañando el ejercicio de resistencia, y dejó de lado a quienes eran de Buenaventura pero no venían haciendo un ejercicio de incidencia valioso en el Congreso, que eso ya fue un punto. Pero luego, cuando llegamos a las presidenciales, nos terminamos encontrando con que en primera vuelta Duque llegó a tener casi 10,000 votos versus Petro, que tuvo casi en la primera vuelta 42,000 votos aproximadamente, pero luego en segunda vuelta Duque sube a 11,000 votos y Petro logra tener 62,000 votos. Es decir, que ahí hay una diferencia muy marcada directamente en Buenaventura, que se empieza a tejer con el paro cívico, que es como la antesala que hace que la gente despierte conciencia y diga, ya no voy a votar por estos que no están logrando nivel de incidencia y que son de Buenaventura, y los manda al carajo y elige a Alexander López. Y en el otro ámbito que la gente dice, siempre hemos votado por otros, y en ese momento la gente decide tener poca votación para el Centro Democrático, que tuvo 11,000 versus 62,000 que tuvo Petro en segunda vuelta, que eso ya tiene una diferencia abismal, porque pues lamentablemente aún hay sectores que siguen creyendo en el Centro Democrático, pero yo sí creo que, por ejemplo, en las elecciones de 2022, el Centro Democrático no va a tener ese nivel de votación, va a haber una disminución significativa, porque la gente ha logrado hoy entender la realidad, pero también ha logrado percibir la situación. Lo que sí va a ser difícil y que también nos puede jugar en contra ahora mismo es el tema de las condiciones en las que estamos pasando, ¿no? Uno, pues el tema de la violencia. Dos, el tema de lo que pasó, de lo que ha significado la pandemia en términos para la gente más pobre, y que eso puede terminar siendo utilizado por los partidos tradicionales y por el mismo Centro Democrático para poder lograr conseguir adeptos y votos, bajo la premisa de vender un ideal que sabemos que no va a suceder, pero vender ese ideal. Y ahí es que yo pensaría que entonces los partidos más tradicionales lo que deberían hacer es jugársela por empezar a conectar con el territorio, porque a mí me preocupa es que nosotros estamos solos, y solos en todo el sentido, porque en este tema de lo que está viviendo Buenaventura hoy, nosotros no hemos escuchado, hace días no escuchamos a Alexander López, hace días no escuchamos a Petro fuertemente, no escuchamos a Gustavo Bolívar, no escuchamos a los sectores más de izquierda o de centro, no los escuchamos, y han estado ausentes, pero ahora empiezan a aparecer en el tema político, y la gente pues tiene mucha rabia, y mucha gente ha dicho que con quienes vienen a caer en el momento que cuando se les necesitó no estuvo, pues no van a tener el ejercicio de votar por ellos, porque la gente hoy lo que requiere es un acompañamiento real y la presencia real de los actores que se supone que están a favor de las comunidades
Y yo diría que a nosotros en Buenaventura también hay un factor que nos va a jugar un poquito en contra y es lamentablemente eh, la falta de gestión real del alcalde actual, que en últimas pues es un alcalde que va por la Colombia humana, el Polo, fue elegido por toda esa coalición y que lamentablemente el alcalde hoy no está mostrando resultados significativos y eso puede ser que en un momento en los mismos tradicionales lo empiecen a cobrar para denotar que, por ejemplo, el alcalde es un reflejo de lo que no debería pasar con el ejercicio presidencial, que sabemos que no es así, pero pueden empezar a utilizar ese mecanismo como una forma de poder romper ese círculo de posibilidades y ahí es que hay que saber ir al frente y ir adelante para evitar que terminen ocupando o usando esto que está pasando con la falta de gobernabilidad actual del alcalde de Buenaventura y lo terminen conectando para hacer daño. Leonardo, esto que tú estás describiendo en Buenaventura, pues no es específico en cierta forma a Buenaventura en el sentido de que la pobreza que estabas describiendo, la violencia que estabas describiendo, ha afectado toda la costa pacífica colombiana en diferentes niveles, ¿no? Un sitio específico que te quería preguntar tu opinión de cómo ves la situación allá es el posible proyecto del puerto de Tribugá, que muchas veces han tratado de hacerlo, supuestamente ahorita está parado. Yo quería preguntarte, allá en Nuki, ¿se tiene la esperanza de que este proyecto ya no va a ir o se está pensando que los intereses económicos van a seguir tratando de crear un puerto allá en Tribugá? O sea, yo te soy claro, o sea, esta gente, y lo ha demostrado, ellos lo han demostrado, ¿no? Ellos lo que están jugando es a utilizar el momento en que menos posibilidades de sonido, de bulla, de réplica haya, porque ellos no van a renunciar a esa posibilidad, eso es claro. Ellos ven en eso una opción y cuando ellos ponen las cosas dentro de sus opciones, casi siempre terminan sacándolas adelante. El puerto de Tribugá no debería ir, pero yo estoy seguro que ellos van a seguir intentando y seguramente están esperando el momento propicio para poder sacarlo adelante. Ahí es que tiene que existir siempre pues la veeduría de nosotros, de todos los que estamos, no solamente en Nuquí, que estamos cerca de Chocó, sino también de quienes estamos por fuera para poder fortalecer nuestras capacidades de incidencia, porque ese tipo de proyectos cuando desde el primer momento intenta hacerse, yo pienso que siempre ellos hacen una bulla y logran hacer público todo como para mirar la reacción del pueblo, ¿no? Entonces ya miraron una reacción que dice, no estamos a favor, creemos que esto va a generar niveles de afectación grandísimos por sobre el territorio, y ellos ya midieron un poco la respuesta de la comunidad frente a ese proyecto. ¿Qué es lo que siempre hacen? Primero te muestran eso y ya luego, cuando ya hayan hecho ese ejercicio, viene la segunda parte que es quedarse en silencio, pero luego empezarse a pensar cómo puede ser la mejor forma de poderlo hacer. Que ahí esperemos esta vez no pase como ha pasado en otros territorios, pero muchas veces entonces lo que puede venir es el ejercicio de la violencia marcada en el territorio para poder generar miedo y generar otra forma de captar la atención, es decir, poder despistar o desviar la atención por sobre lo que pretenden hacer sobre el proyecto para poderla centrar en la comunidad. Entonces, ojalá no pase allá, pero lo que ha pasado siempre es eso. O sea, yo genero violencia donde quiero generar un proyecto que ya sé que si lo hago sin ese tipo de situaciones, pues puede ser que eso termine haciendo que la gente me caiga encima, pero para que no me caiga encima puede ser que en algún momento manos cualquiera aparezcan por allá generando violencia y esa violencia genere miedo en la gente, ese miedo genere que muchos líderes no quieran salir de frente y alzar sus voces y que mientras estamos pensando en resolver ese tema de la seguridad, del miedo y estar desde lo humano acompañando ese territorio, pues aprovechen para, por otro lado, ir ganando terreno con ese tipo de proyectos, porque ese es como el accionar que por lo regular utilizan este tipo de estructuras que obedecen al sistema y a lo institucional. Una de las cosas que yo siempre me he preguntado, Leo, es si Colombia es un país que vive en permanente miedo. ¿Tú crees que el país en general vive en miedo o tú crees que en este momento hay gente que tiene algo más de esperanza para vencer ese miedo? ¿O vivimos en miedo como país?
No, yo pienso que vivíamos mayormente en miedo. Cuando digo vivíamos, incluyéndonos a todos, porque yo he logrado vencer el miedo hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que vivíamos en miedo, ¿no? Vivíamos en ese miedo. Pero una cosa que es valiosísima para nosotros, ¿sabes qué es? Que las situaciones y lo que hemos tocado, o lo que nos ha tocado vivir, a lo que nos han sometido, nos ha ido arrancando el miedo. Por ejemplo, en el marco del paro nacional, tú te diste cuenta cómo la gente fue perdiendo el miedo. Y pese a que ocurrían situaciones difíciles, la gente hoy está tan aferrada a la esperanza y al cambio que ha soltado el miedo, ¿no? Entonces hemos ido soltando el miedo para agarrar la esperanza, y la esperanza requiere fuerza, requiere valentía, y la gente ha ido abrazando eso, la valentía, la fuerza y la esperanza, como una posibilidad de que si no vencemos el miedo, pues no vamos a ser capaces de construir el cambio, ¿no? Entonces estamos tratando de vencer ese miedo para construir cambio, y siento que hoy hay mucho menos miedo que lo que había antes, porque hoy, imagínate, en medio de los contextos más difíciles en los que vivimos, los territorios que estamos atravesados por la violencia, la gente está hablando. La gente hoy no siente miedo de poder manifestar su descontento frente a las realidades de violencia, no siente miedo frente a manifestar su descontento frente a la falta de gobernabilidad de la presidencia, de los gobernadores y de alcaldes. Entonces eso da un panorama de que hoy hay una esperanza, que hay una valentía y que hay una posibilidad de construir otra Colombia, que los jóvenes estamos siendo pioneros en el tema de poder poner de frente la valentía para ir venciendo los miedos, y estamos siendo motivadores también de las otras generaciones que ven en esa valentía y en esa esperanza la posibilidad de construir futuro y presente también.